La competencia territorial, principio de justicia y ley de imposición, producción de normas tributarias, poder tributario. Ajá, perfecto. Bueno, listo. Entonces, nosotros ya tenemos un recorrido ya de cuál es el sistema tributario, ya que yo necesito que todo lo que vimos desde el primer día hasta el primer parcial, o sea, lo tengamos súper claro, ¿ya? Para irnos ya metiendo más al tema del derecho tributario, ¿ya? Porque ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ya, es más, ya para la próxima clase sería bueno que tuvieran el estatuto tributario, ya, para la próxima clase. Así sea el baratico que venden en la esquina, de que venden a 10.000 pesos o a menos, sirve, ya. Pero ya vamos a empezar a hablar un poquito ya más del estatuto tributario. Entonces, ya sabemos qué es la relación jurídico-tributaria, ¿no? Vuelvo y repito, que a veces hay conceptos que se olvidan rápido, ¿ya? ¿Cuál es el concepto importante, estimados? Profe, no se escuchó. Ya, ¿cuál es el concepto importante en el derecho tributario? El hecho grabable. Que el hecho generador, o sea, eso ya lo tienen que tener súper claro, ¿ya? Porque ese es el santo y seña de la norma tributaria en relación con qué, con las otras normas del ordenamiento jurídico. ¿Listo? El Estado, que es el sujeto activo, el sujeto pasivo, que es el contribuyente, ¿ya? Ya vimos los principios, ¿ya? Entonces vimos el principio de justicia fiscal, el principio de progresividad, ¿ya? De equidad, de reserva legal, ¿ya? Entonces ya hemos visto el sistema normativo también, ¿ya? Cómo funciona a nivel territorial, ¿ya? A nivel nacional, la norma tributaria, ¿ya? Entonces ahorita vamos a entrar a ver el tema de el sistema normativo, perdón, este es ay, se me va, ya. La aplicación de las normas tributarias en el tiempo y en el espacio. Ya les voy a compartir pantalla, estimados. ¿Listo? ¿Sí lo pueden ver allá en la distancia? Sí, señor. Listo, Sí, bueno. profe. Entonces ya, digamos que de aquí en adelante se va a empezar, no digamos que a complicar el tema, pero sí donde debemos de ya empezar a poner mucha más atención, ¿ya? Porque a la medida que vamos avanzando, pues ya vamos viendo que las normas tributarias son muy singulares, son muy especiales a diferencia de las del resto del ordenamiento, ¿ya? Vamos a ver mucho más allá del hecho generador, de los elementos de la norma tributaria, el hecho imponible, vamos a ir a ver, o sea, más cositas respecto de eso. Entonces, a los que están conmigo, ¿qué se imaginan cuando hablamos de las normas tributarias en el tiempo y en el espacio? Ajá. Profe, disculpe, ¿por qué no le pasa el micrófono a los compañeros que están participando para que todos podamos escuchar? Me quitó la palabra Es de que la yo boca. no sé, es que lo que pasa es que no se los extiendo porque aquí no alcanza el cable, ¿sí me Porque entienden? este silencio es muy Sí, incómodo. y de pronto los escuchan un poco lejanos y tendrían que gritarles. Por eso es que pero bueno, ya les voy a dar la palabra a ustedes, no se preocupen, que yo también los voy a escuchar a ustedes. No, profe, o el que quiera participar que se pare y hable para que todos escuchemos. Pues por temas de bioseguridad, Pues ¿no? estimado, La vea, bioseguridad, profe, tiene que tener mucho cuidado Son con los eso. claro, protocolos de por eso les bioseguridad digo. también. Bueno, estimados, No pueden entonces, pasar y con... aquí están súper pilosos, aquí se leyeron el capítulo y todo, y ya saben más o menos qué es la aplicación de las normas tributarias en el tiempo y en el espacio. A ver, del lado de allá, ¿qué se imaginan que son las normas tributarias en el tiempo y en el espacio? A ver, estimados. Profe, Entonces, tiene que ver mucho con el derecho con el hecho y el derecho de pronto en el momento que se vaya a imponer un tributo. ajá, sí, un poquito. A ver, quién más tiene algún concepto sobre la aplicación en Profe, el tiempo y en el espacio, señora? tiene que ver con el territorio donde se va a aplicar y el tiempo en el que se va a aplicar, o sea, según el periodo de un impuesto determinado. A ver, eh, más.
Hay un concepto muy especial que hablaron, por ejemplo, en el tema de la nacionalidad. ¿Será el ¿Ya? principio de territorialidad o los Ajá, el criterios? principio de territorialidad, ya, muy bien. Y el criterio de la renta mundial y el criterio de la fuente de la renta. Ajá, y ese criterio de la fuente, ¿a dónde se aplica? Pues ese criterio de la fuente se aplica más a las personas naturales. Ajá, o sea, el aspecto personal, pero bueno, seguimos. Sí, señor. Bueno, para que de pronto no se vayan a perder, entonces arrancamos. Entonces, generalidades. Entonces, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del derecho tributario es que no me vayan a confundir derecho tributario con los mismos efectos de las normas penales. No, para nada, ¿ya? O sea, las normas penales tienen una finalidad, una base y una finalidad. Las normas tributarias también tienen una base y una finalidad. A veces muchos dicen, no, es que los tributos son unas cargas gravosas para el ciudadano. ¿Ya? Y muchos todavía piensan eso y tienen esa concepción, pero no es así doctrinariamente. Doctrinariamente, las normas tributarias que tienen como fin. Ajá, colaborar con el gasto público, ya es un tema solidario, ya. Acuérdense que cuando vimos historia, vimos la doctrina italiana que propugnó por eso. Dijo no, a los alemanes les dijo no, es que no es un criterio de autoridad impositivo, ya, que va a cercenar la libertad de las personas, ¿ya? O la capacidad económica, sino que tiene un fin ulterior al ser humano, a la comunidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es ese fin? Es contribuir a las cargas públicas, ¿ya? Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a ver este tema de las normas tributarias en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Entonces, como bien sabemos, hay un tema territorialidad, ¿ya? Tema de territorio, ¿ya? Toda clase de normas rigen para un territorio, ¿ya? Ahora, ¿el territorio de qué está compuesto? Suelo, subsuelo, ajá. ¿Qué más? A ver, allá en la distancia, ¿de qué está compuesto el territorio? ¿Y población? A ver, teoría del Estado. El espacio aéreo. A ver. Terrestre. Órbita geoestacionaria. Plataforma continental. Exactamente, ya es el territorio, ¿no? O sea, cuando hablamos de territorialidad, ya, porque las normas ¿dónde tienen vigencia? En todo el territorio nacional, ¿ya? Y el territorio que comprende, entonces, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, la órbita geoestacionaria, ¿ya? El mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, ¿ya? ¿Se acuerdan de los conceptos de constitucional? Un Mazda 3. Bien, pues, pero no, entonces. Sí, sí, porque ella tenía un picanto, como que lo vendieron. Ella tenía un picanto y el Mario tenía una furgoneta. ¿Listo? Por ahí. Vilma, el micrófono. Bueno, no los quiero silenciar, estimados. Bueno, entonces, como un primer criterio ya de eficacia espacial es el relativo a su aplicación de manera no general, sino territorial, lo que estamos hablando ahorita. Se tiene en cuenta no solamente el territorio, sino el subsuelo, el espacio aéreo, la órbita geoestacionaria, el mar territorial, ¿ya? Sin embargo, lo anterior para efectos tributarios, ¿qué pasa? ¿Ya? Y esto es lo chévere del tributario, que a una misma persona se le pueden entrar en coalición dos diferentes jurisdicciones territoriales, ¿ya? Eso es lo chévere y eso lo vamos a ver ahora. Y ese segundo parcial va a estar buenísimo. Van a haber puros problemas. Entonces, sin embargo, lo anterior para efectos tributarios pueden verse inmiscuidas dos regulaciones tributarias relativas a dos jurisdicciones territoriales distintas, más aún cuando se trate de operaciones comerciales que se realicen en dos o más países diferentes. Como vivimos en un mundo globalizado, en que todos viajamos, ¿ya? Al exterior, y no solo al exterior, aquí en Colombia, acordémonos que en los departamentos y en los municipios los impuestos son diferentes, a pesar de que nacionalmente están regulados. ¿Ya? Por ejemplo, el ICA puede estar regulado aquí en este municipio, pero en otro municipio no esté regulado, ejemplo. ¿Ya? Si hablamos de un tema internacional, resulta que yo trabajo aquí, pero también recibo una ganancia en España, ¿ya? O en Estados Unidos, tengo una casa, tengo un inmueble, ¿ya? Entonces, ¿a quién debo tributar? ¿A Colombia y Estados Unidos? Señor.
Ajá. Exactamente. Por ejemplo, el caso de Avianca, ¿no? Ese es el caso que ahorita todos estamos reclamando, que cómo es posible que van a darle un crédito del gobierno a Avianca, siendo de que su residencia fiscal, ¿dónde es? En Panamá, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita, el concepto de residencia fiscal, y son conceptos que ya vamos a tener, valga la redundancia, que tener en cuenta de aquí en adelante y que ustedes lo van a ir aprendiendo, ¿ya? Porque el tema de residencia fiscal es principalísimo al momento de aplicar una norma tributaria. ¿Listo? Seguimos. Entonces, uno al principio dice, no, es que va a hablar sobre las normas tributarias en el tiempo y en el espacio, y eso pues todos lo sabemos, ¿ya? Pero no es tan fácil en el derecho tributario y es precisamente ahí donde más controversia doctrinalmente ha suscitado, ¿ya? Entonces, aquí hay un número 3. Ay. Entonces, hay criterios que de sujeción personal y territorial, ¿ya? Al momento de aplicar una norma tributaria. O sea, para la norma tributaria hay dos criterios, ¿ya? Para poder establecer un tributo, ¿ya? Primero, el aspecto personal, ¿ya? Se toma en cuenta la persona como tal. Y en segundo lugar, el territorio donde esa persona se encuentre, ya sea que como residente, ¿ya? Reside simplemente, o tenga una fuente económica. Ustedes creo que en la lectura miraron ese concepto de fuente económica o fuente de ingreso, ¿ya? La fuente, ¿ya? Fuente tributaria, incluso también otros lo llaman. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes se encuentren con una norma tributaria y les llegue un caso de un señor que les diga, vea, es que yo no vivo aquí en Colombia, soy colombiano y tengo una casa en Estados Unidos, pero también tengo una empresa en España y recibo entonces también ganancias de allá de mi empresa en España. ¿Qué hago? Me está llegando esto de la DIAN. Entonces, señor abogado, ¿usted qué le dice? Ajá, exactamente. Entonces, ahí en esas preguntas, en esas consultas, uno dice, no, este tema de la norma tributaria en el tiempo y en el espacio no es tan sencillo como parece. Y aquí es donde uno ya empieza a decir, bueno, es que las normas tributarias son diferentes a las demás normas. Señor. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Bueno, aquí me hablan de los CDIs, pero bueno, ya voy para allá, ¿ya? Y eso es lo que hablábamos la clase pasada, hace 15 días, cuando hablábamos de los CDIs, de que Colombia no tiene muchos CDIs, y eso es tremendo para quiénes, para nosotros y para las sociedades comerciales, por ejemplo, ¿ya? Las multinacionales, los grupos empresariales, ¿ya? Eso ahorita lo vamos a seguir viendo. Entonces aquí me decían que entonces hay un criterio que se aplica, entonces me dicen, no, es que es residente, ¿ya? Ajá, esa es otra cosa. O su familia también. Si ustedes pudieron leer en la lectura, valga la redundancia, en el libro guía, ahí habla de qué, de que el estatuto tributario cuando considera una persona residente fiscal. Más de 183 días. Ajá. ¿Qué más? Cuando su familia ya... Que tenga hijos colombianos aquí, ¿no? Ajá, cuando tenga su familia aquí en Colombia, ¿ya? También se lo considera un residente fiscal, ¿ya? Entonces, ahí está la norma, ahí está, no sé si ustedes lo recuerden ahí, la del estatuto tributario, ¿no? El artículo 10 del estatuto tributario, ajá. Entonces, cuando hablamos del artículo 10 ya del estatuto tributario, ¿qué dice? ¿Ya? Dice, en el caso de las personas naturales, nuestra definición de residencia tributaria implica la permanencia continua o discontinua de una persona natural en el territorio colombiano durante más de 183 días en el marco de 365 días, es decir, un año, ¿ya? Consecutivos, ¿ya? Del mismo modo, ¿ya? Pero un momentico por aquí. Aquí dice,
De acuerdo con ella, se consideran residentes fiscales a esa clase de sujetos. Primero, si residen en el país de su pareja o hijos dependientes menores de edad. Si residen en el país, perdón, su pareja o hijos dependientes o menores de edad. 2, si perciben más del 50% de sus ingresos en Colombia. 3, si más del 50% de los activos que administran o poseen están ubicados en Colombia. O cuarto, si no acreditan tener residencia fiscal en alguna jurisdicción distinta de aquellas que fueron calificadas como paraísos fiscales. ¿Listo? Eso como a modo de ejemplo ya de cómo la norma lo regula. Ustedes pues ya lo estudian más detenidamente ese estatuto tributario. Pero les digo, ya a estas alturas en este curso ya les recomiendo ya de que tengan el estatuto tributario. Ya, que ya vamos a empezar a hablar más del estatuto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para definir la aplicación de la norma tributaria? El aspecto personal y el aspecto territorial, ¿ya? A modo general, y vamos despacio para que no se vayan a confundir, digamos que pues en todo lo que vamos avanzando. La ausencia de un principio de territorialidad material de carácter excluyente hace posible que la legislación de un Estado pueda resultar aplicable a hechos realizados u ocurridos en otro, siempre y cuando guarden con él una determinada relación, como por ejemplo, haber sido cumplidos por un sujeto residente en él o que estén referidos a inmuebles ubicados en diversos sitios de su jurisdicción. A estos efectos, las normas reguladoras de cada impuesto se valen de dos criterios de conexión en los hechos de la realidad: el personal y el real o territorial, ¿ya? Los ejemplos que veníamos hablando ahorita, ¿ya? En esos casos que se presentan diariamente, ¿ya? Y más que tenemos gente que viaja mucho, hace negocios demasiado, ¿ya? A nivel internacional, visitan Colombia, están mucho tiempo en Colombia, que venga un extranjero y diga, no, es que me enamoré de una colombiana y me casé y aquí estuve 6 meses o un año. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Tengo que tributar, declarar renta o no tengo que declarar renta? Entonces, ahí está, digamos, la cuestión. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los dos criterios, ¿ya? Empezamos por el personal, ¿ya? Entonces, el principio de sujeción personal recae sobre el sujeto pasivo, no dependerá del lugar donde se realicen los hechos gravados, ¿ya? Sino de la existencia de un punto de conexión que a su vez atenderá a la permanencia temporal del sujeto en el territorio y a la localización de su centro de actividades económicas, ¿ya? Es lo que veníamos hablando de los 183 días ahorita, ¿ya? Entonces, aquí la norma, la doctrina tributaria, más bien diría, ¿no? más que la norma, la doctrina ha definido el concepto de ¿qué? De residente fiscal, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ven en las declaraciones de renta o también pueden ver, digamos, también la misma norma tributaria, en la Cámara de Comercio, en los certificados de existencia y representación legal, también hay un apartado, si no estoy mal, que dice residencia fiscal, ¿ya? Dice, no, Colombia, Cali, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es un aspecto personal, ¿ya? Eso es lo que define una persona, si es residente o no es residente fiscal para efectos tributarios, ¿ya? ¿Por qué la residencia fiscal? ¿Por qué es importante ese tema para el derecho tributario? ¿Ustedes qué piensan? Ajá. Ajá. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué dicen ustedes? O sea, ¿por qué no acoge otro criterio? ¿Por qué establece 183 días o no 1, ni 2, ni 3, ni 5, ni 7? ¿Por qué creen que coge 183 días y no 5, 10, 15 o 20 días? Como si fuera a quedarse más Sí. como la mitad de un año. Claro, o sea, ese criterio es sobre todo, ¿por qué? Porque pues a ver, se necesita ver de que esa persona está ganando algún patrimonio, está generando un patrimonio en el país, ¿no? Usted en 5 días, pues difícilmente, bueno, aunque eso es relativo y hay una crítica también, ¿ya? Usted puede generar ganancias en una semana hoy en día. Acuérdense que este estatuto tributario, ¿de qué año es? 89, ¿ya? Es de 1989. ¿Y cuánto ha cambiado del 89 hasta el día de hoy? Así la norma tributaria ha tenido las reformas cada 2, 3, 4 años. Mucho, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Que ese término de 183 días debería estar referido al tema de la residencia fiscal o podrían ser menos? Ajá. Claro.
Sí, perfecto. Pero, o sea, eso es un punto también para como reflexionar, ¿ya? O sea, pueden ser también poquito tiempo, ¿ya? Pueden ser un mes. Y en un mes una persona puede formarse una fortuna. ¿Y el Estado qué tiene que hacer ahí entonces? Pues recaudar eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice, no, él vino, recaudó un dinero, ganó, generó ganancias y se fue. ¿Tributó o no tributó? No tributó. ¿Por qué? Porque no cumplió el tiempo de la residencia fiscal. Y entonces, ¿hay quién pierde? El Estado. Ajá. Entonces, ese es un punto que tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es una crítica, igual yo siempre la he hecho, ¿ya? Al tema del criterio personal que adopta nuestro estatuto tributario, ¿ya? De este modo que una vez se cumple con el punto de conexión, las normas fiscales del Estado se extenderán sobre todos los supuestos de hechos subsumibles dentro de la definición de hecho imponible. Es decir, si una persona es residente fiscal, ¿qué pasa? Se le aplican todas las normas tributarias, ¿ya? Como si fuera un colombiano más, ¿ya? Así de sencillo. ¿Sí me entienden a la distancia? ¿Sí están entendiendo más o menos? Muchachos, estimados. Y, profe, lo último que dijiste es, o sea, ¿bajo qué criterio o bajo qué articulados yo puedo imponerle esos tributos a esa persona? El estatuto tributario. Vuelvo y repito. ¿En general? ¿En general? Sí, señor, en general. A ver, acuérdense que el estatuto tributario no es un código, ¿ya? Es una compilación de normas. Por eso es que uno lo ve tan grandote, tan cansón, que eso parece un ladrillo, pero en realidad no es un ladrillo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? El estatuto tributario es el que, digamos, establece todos los impuestos que se le aplican a las personas en Colombia, digamos personas, ¿ya? Pero entonces él desarrolla un criterio para aplicárselo a las personas que se llama ¿qué? La residencia fiscal, ¿ya? Si es nacional colombiano y permanece, tiene su permanente asiento de negocios en Colombia, pues no pasa nada, ¿ya? Pero el problema, y es allá donde yo voy, es listo. Resulta que hay colombianos que no permanecen residentes en Colombia, tienen su residencia en otra parte del mundo, ¿ya? Pero vienen esporádicamente a Colombia a hacer negocios, tienen una casa aquí, generan una renta, tienen sociedades, generan, digamos, ganancias por las acciones que reciben de las sociedades aquí en Colombia, ¿ya? Ajá, exactamente. Entonces, ahí es donde viene el problema. O sea, yo he querido ir más es al problema para que entiendan esa figura que a la generalidad, ¿ya? Entonces, esos son Tengo los una pregunta. criterios que se aplican. Dale, Santiago. Si un extranjero viene a Colombia y no se va a quedar los 183 días, pero trae mucho dinero, ¿también le toca pagar algún impuesto? Eso es lo que estábamos hablando aquí, que esa es la crítica que le hacemos al estatuto tributario, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si viene un inversionista y genera mucho dinero en poco tiempo, en menos de 183 días? ¿Qué pasa? Llega y se va. Eso es, ¿cómo se le llama eso económicamente? ¿Un capital qué? Golondrina, ¿cierto? Y el Estado ha estado un poquito atrasado en digamos, combatir eso. Ha diseñado mecanismos, sí, los ha diseñado, pero le ha faltado más, ¿ya? En ese tema, especialmente tributario. Y eso ya es una responsabilidad de la DIAN, que es la administradora de tributos, ¿ya? Entonces, eso es la crítica precisamente que le veníamos haciendo al estatuto tributario. Buenas noches, bueno. Listo. Entonces, ese es el tema personal. Entonces, el punto de conexidad que habla la lectura, habla que a ese aspecto legal que establece el estatuto tributario de la residencia fiscal. Si ese asiento de negocios ya se da por 183 días de una persona, pues se le aplican esos tributos tal cual es, ¿ya? O en los otros supuestos del artículo 10 del estatuto tributario, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí vuelvo y repito, en el caso de personas naturales, nuestra definición de residencia tributaria implica la permanencia continua o discontinua de una persona natural en el territorio colombiano durante más de 183 días consecutivos. Ustedes espero pues lean el artículo 10 del estatuto. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con las personas jurídicas? ¿Qué pasa con ellas entonces? ¿Ya? ¿Qué criterios se utiliza? O sea, acuérdense que el alimento personal es tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, ¿no?
Siempre. Entonces, cuando hablamos de personas jurídicas, no acoge el estatuto tributario el criterio de los 183 días, sino que ¿qué acoge? El asiento de la administración, ¿ya? Es decir, ¿qué significa eso? ¿Por qué la administración? A ver, sí, pero a ver, digamos, ¿ustedes ya vieron sociedades? ¿Lo están viendo? ¿Ya vieron junta de socios, asamblea de accionistas? No han llegado. ¿Por qué parte van? ¿Qué pasa aquí en las personas jurídicas? Porque dice la administración, ¿ya? En las sociedades comerciales ya hay un órgano ¿qué? De dirección, ¿no? ¿Cuál es el órgano de dirección? La junta directiva. Ajá, la junta directiva o la junta de eso, dependiendo de si son sociedades de personas o si son sociedades de capital, ¿ya? Digamos las anónimas, pues, que son sociedades de capital por excelencia, ¿ya? Las SA, ¿ya? Entonces es la junta directiva. ¿Y la junta directiva qué funciones desempeña? Administrativa, son las que administran, ¿ya? Igual que la junta de socios en las de personas, por ejemplo en la colectiva, ¿ya? Que es la típica de personas. Entonces, esa labor administrativa, que es donde se ejecutan las políticas de la sociedad, donde se planea, se llevan a cabo, o sea, todo, digamos, la estrategia societaria, ya donde realmente se planean cómo se van a hacer los negocios, es ese criterio que toma en cuenta la norma tributaria para fijar de que se establezca la aplicación del tributo, ¿ya? O sea, esa es la importancia económica, por decirlo así, ¿ya? Entonces, vamos al caso de Avianca, por ejemplo. ¿Avianca tiene alguna administración aquí en Colombia? ¿La junta directiva está aquí en Colombia de Avianca? No, ¿cierto? Para nada, ¿ya? ¿Su residencia fiscal dónde está? En Panamá, ¿cierto? Entonces, eso es, digamos, un caso que pues es bueno que lo estudien, que lo tengan en cuenta para el segundo parcial, ya, por ejemplo, cuando vamos a hablar de esto. ¿Listo? Entonces, para las personas jurídicas ya, ¿cuál es el criterio para que lo tengan en cuenta? El tema de la sede de la administración, ¿ya? Llámese junta de socios o llámese junta directiva o junta de socios, ¿ya? Eso es importante. ¿Listo? Ay, vámonos por aquí. A ver, aquí me hablan. Ley 1607, bueno. Por el contrario, vamos al criterio territorial, al otro criterio. Algo que quiero dejar muy claro, los criterios no son excluyentes, ¿no? Son criterios, ¿ya? Para el impuesto, ¿ya? Se pueden aplicar incluso los dos, ¿ya? No necesariamente solo el personal o el territorial, son los dos siempre que se pueden aplicar. Entonces, criterio de territorialidad, no existe ningún punto de conexión personal entre los sujetos, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Es lo que veníamos hablando al principio, ¿ya? Es decir, ¿qué pasa entonces cuando una persona desarrolla sus actividades económicas en diversos estados? ¿Qué norma se le aplica? ¿La colombiana, la estadounidense, la española? Ahí es donde entra ya el criterio de territorialidad, definir, bueno, y entonces, ¿qué se le aplica a esta persona? ¿Ya? Y viene el problema entonces ahora lo que usted me decía, lo de los CDIs, ¿ya? Y el tema de la doble imposición, ¿ya? Que puede haber doble imposición, claro que la puede haber la doble imposición, ¿ya? Que muchos países la han suscrito, sí, han suscrito CDI, ¿ya? Convenios para evitar la doble tributación o la doble imposición, ¿ya? Pero entonces el criterio de territorialidad es algo que el Estado tiene que, digamos, que luchar y establecer para que la persona no se vea afectada en las cargas tributarias. ¿Listo? El Estado o ente público grava la riqueza que considera que ha tenido origen económico en su territorio, ¿ya? Eso es lo normal, ¿ya? Si usted desarrolla sus actividades económicas en Colombia, pues aquí es donde le van a gravar a usted y le van a cobrar los impuestos, ¿ya? Dentro de ese marco es perfectamente posible que la sujeción del obligado tributario sea apenas parcial, restringida a la riqueza obtenida en la jurisdicción del Estado impositor, ¿ya? Entonces, se atiende al lugar donde se encuentran situados ¿qué? Los bienes generadores de la renta, las casas, ¿ya?
los activos fijos, una finca, ya una sociedad comercial si usted es propietario, ya, por ejemplo, donde se efectúa el pago de una operación, donde tiene la propiedad industrial, ¿ya? Entonces, dependiendo de donde sean las fuentes de su ganancia, pues ahí digamos que se le cobra el impuesto, ¿ya? Ese es el elemento territorial, ¿ya? Que es, digamos, que no da, sí, no da complicaciones evidentemente, pero sí las da el momento de la doble imposición de impuestos internacionales, ¿ya? Que es lo que tenemos que tener cuidado. Doctor, una pregunta. Ya oye, Ingrid, espera un momentico. Inicialmente, en donde hablamos de un nacional colombiano que se encuentra residente en el exterior, digamos Estados Unidos, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa en el evento de que esta persona tiene fuentes de ingresos y su residencia fiscal en Estados Unidos, y entonces ese nacional colombiano también tiene algunas fuentes de ingresos en Colombia? Tributaría únicamente por esos bienes que están produciendo renta aquí en Colombia y pagaría sus excedentes financieros producto de su actividad en el otro estado. Ese es un ejemplo incluso que puso el libro, ¿no? Que habló sobre los Estados Unidos, ¿no? Porque es que, a ver, lo que pasa aquí es que hay que ver, ya entrar a ver el sistema de impuestos de cada uno de los estados, ¿ya? Por ejemplo, en Estados Unidos está el concepto de renta global, ¿ya? O sea, así usted tenga, digamos, bienes y propiedades en el exterior, ellos no les importa y usted le graban, le cobran el impuesto, ¿ya? A menos de que haya un tratado o un convenio de doble imposición, ¿ya? Creo que no lo hay todavía con Estados Unidos. Si no estoy mal, ahí lo enumeran hasta ahora los que ha firmado Colombia. Pero sí, se le imponen, hay doble imposición. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en eso. Ajá. Ajá. Claro. Voy a tratar un tema que usted me dio pie para un tema. Ingrid, ¿qué me vas a decir? Doctor, a lo que usted está hablando, a lo que usted se refiere es un ejemplo. Si yo tengo una propiedad aquí en Colombia, evidentemente pago el impuesto, pero yo tengo residencia en Estados Unidos y trabajo, los biles allá, también yo tengo que pagar impuestos. Entonces, allí yo estaría haciendo una doble tributación. Ajá. ¿Y usted cree que es legal? Pero, dígame, Ingrid, termine. pero mi pregunta es, ¿eso implica o implicaría, cómo le digo, eso me afectaría a mí? Claro, claro que sí. Pues si usted es propietaria ya, si recibe ganancias ya como propietaria de esos bienes, No, pues solo claro. trabajo. Señora. Solo trabajo, o sea, allá son los biles, ¿no? Allá le llaman los biles, A ver, el impuesto tributario. Ah, ok. 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 O sea, a ver, depende, digamos que del sistema tributario de cada país, ¿no? Yo creo, si no estoy mal, en Estados Unidos tiene declaración de renta. Es más, es uno de los países que primero implantó la renta a nivel mundial, ¿ya? La declaración del impuesto a la renta, ¿ya? Si usted pues tiene alguna ganancia de cualquier actividad económica, tiene que tributar, ¿ya? Igualmente aquí en Colombia, a menos que no sea usted residente fiscal aquí en Colombia, esa sería la única, ¿ya? Por eso es que ustedes como abogados tienen que ponerle mucho cuidado a esto, ¿ya? Porque ahí es donde vienen los casos y las consultas precisamente en derecho tributario. Entonces vienen y dicen, doctor, ¿será que yo tributo o no tributo en Colombia? Si yo vivo en Estados Unidos y tengo mi negocio allá y todo el cuento. Ajá. Ajá, exactamente. Esa es otra, ¿no? Incluso el libro creo que también lo menciona, el tema de los descuentos. Hay unos descuentos, ¿ya? Pero eso pues digamos que dependiendo del caso también, ¿ya? Eso toca mirar muy puntualmente el caso. Estoy, digamos, hablando de los conceptos de manera general y tocando la importancia de estas, digamos, instituciones, ¿ya?
para que ustedes sepan cómo es el tema tributario. Algunos ya les ha tocado, ya más o menos saben, ¿ya? Por temas personales, negocios, qué sé yo. Pero Profesor, muchos digamos que no lo saben. Cuénteme. tengo una propuesta. Este tema, como usted lo acaba de decir, es importante y pues para algunas personas, bueno, en mi caso, no es que sea como tan trillado, tan fácil. Existe la posibilidad de pronto de dar un ejemplo puntual en el cual podamos hacer como ese asocio del concepto. Concepto, a ver. Tomando un ejemplo, digamos, puede ser un ejemplo ficticio, pero pues que le apunte al concepto que usted está explicando. Ok, estamos en los criterios personales y territoriales, ¿no? ¿Sí? ¿Me hago entender? Aquí los 5 con los que estoy están bien, ¿cierto? Ya más o menos se la han cogido. Listo, entonces me voy a enfocar un poquito más a ustedes los que están a la distancia. Dime, Harold. Sí, digamos que mi propuesta es como hacer un ejemplo para profundizar un poco más el tema, o sea, para interiorizarlo. Ajá. ¿Sí? Y estamos hablando de una persona que, no sé, se me ocurre, una persona que es colombiano, pero residente en Estados Unidos, es decir, tiene doble nacionalidad. No residente, es doble nacionalidad. Ajá. Pero... ¿Usted va a poner más dura la situación, mi querido Harold? Yo no sé. quería tocar ese punto, pero usted ya va a subir el grado de No nos vamos por lo difícil y no lo compliquemos, profesor. Quiero es como que hagamos un ejemplo para que pues quede claro, ¿sí? O bueno, no sé si de pronto cuando usted inició el tema hacía referencia a una persona extranjera, digamos un nacional estadounidense, que llegue aquí a Colombia y, por ejemplo, venda calzado. Entonces, esa persona vende calzado y digamos que estuvo aquí en la ciudad de Cali un mes y luego después de un mes regresa a su país porque vendió su calzado. Ajá, perfecto. Un ejemplo así. Pues esos son los ejemplos que hemos venido hablando a modo pues general, pero bueno, vuelvo y repito, ya, de todas maneras, a ver, para el derecho tributario hay 2 criterios al momento de imponer un tributo, ¿ya? 2 criterios de manera general. Espero que todos me estén poniendo atención por allá a la distancia. ¿Listo? Por eso les dije que yo este tema voy despacito. O sea, hay unos que por experiencia propia ya más o menos sabemos, hemos tenido experiencia y chévere. Pero hay otros que creo que son la gran mayoría, dicen, bueno, ¿y esto cómo es que se come? Por eso es que voy despacito explicando los conceptos para que me entiendan. ¿Listo? Entonces, hay 2 criterios para el derecho tributario al momento de aplicar la norma tributaria, ¿ya? Que son ¿qué? El criterio personal, ¿ya? Por un lado, y por otro lado el criterio territorial, ¿ya? Esos criterios no son excluyentes, ¿ya? Pero bueno, empezamos por el criterio personal, ¿ya? Para el criterio personal, ¿ya? El Estado necesita que haya una conexidad entre el individuo o la persona y el Estado, ¿ya? Donde se encuentre, ¿ya? Entonces, esa conexidad se concreta en un concepto. ¿Cuál es ese concepto? El de la residencia fiscal. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo, la residencia fiscal, ¿ya? Esa residencia fiscal tiene unas condiciones para que se cumpla, ¿ya? Esas están en el artículo 10 del Estatuto Tributario, ¿ya? Vayan a anotar en el Estatuto Tributario, artículo 10, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 10 del Estatuto Tributario? Estamos hablando solamente ahorita del criterio personal. Se considera una persona residente, ¿ya? Cuando ha tenido base de sus negocios ya por más de 183 días dentro del espacio de un año, de 365 días. ¿Listo? Y dice otras causas también, ¿ya? Por ejemplo, que su familia, sus hijos, pues residan aquí o sea, tengan su permanencia residencia aquí en Colombia, ¿ya? Esas son, digamos, que los criterios, digamos, de residencia fiscal para el tema del criterio personal, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica de eso? De que si una persona reside por 183 días, entonces, ¿qué pasa? Pues tiene que pagar impuestos como cualquier persona pues cualquier colombiano común y corriente, ¿ya? Que vive aquí en Colombia de manera permanente, ¿ya? Principio, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto?
Es decir, puedo entender entonces que ambos criterios se deben cumplir. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Es que vuelvo y reitero, eso depende de cada caso. Tanto el criterio personal como en el criterio territorial depende de cada caso de la persona, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo debo entender lo que usted dice de que no son excluyentes? Claro, por eso mismo. O sea, se pueden tener en cuenta los dos criterios, tanto territorial como el personal, ¿ya? Al momento de determinar la aplicación del impuesto, como solamente el personal, ¿ya? Entonces, voy al ejemplo del personal, ¿ya? El criterio personal. Resulta que hay una persona que es de nacionalidad, póngale española, y viene aquí a Colombia, ¿ya? Y está por más de 183 días. Se enamoró de una persona, se casó, hizo un negocio aquí en Colombia, generó renta, ¿ya? Generó ganancias, ¿ya? Y si estuvo por más de 183 días, ¿qué pasa? Pues está obligado. Tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Está obligado, ¿ya? Entonces, ahí hay un criterio personal, ¿ya? Criterio territorial, ¿ya? Entonces, el criterio territorial, ¿qué pasa? Pues también se le aplica. ¿Por qué? ¿Qué hay que ver en ese caso, en el criterio territorial? Que ese español pueda que tenga aquí en Colombia, ¿qué? En esos 183 días compró una casa y esté a su propiedad, ¿ya? También, ¿ya? Entonces, entra tanto el criterio territorial como el criterio personal. ¿Sí me hago entender? En parte, profesor, porque vuelvo y le digo, está un poco complejo. Está confuso. Claro, porque usted coloca el ejemplo de que llega una española a Colombia. Ajá. ¿No? Y se radicó aquí en Colombia. Sí. El español estuvo 6 meses aquí en el territorio colombiano, estuvo aquí en Cali. Luego, entonces, la pregunta sería ¿está obligado o no está obligado a tributar? Claro que sí. Si cumplió usted las obligaciones, si usted cumple las condiciones del artículo 10, sí. Es la pregunta que yo me haría. ¿Está obligado o no está obligado a tributar? Luego, listo. Si yo voy a resolver ese caso, yo tengo que empezar a evaluar estos dos criterios. Así lo entiendo. Listo. Evaluemos el criterio personal. En referencia al criterio personal, esta persona cumple las condiciones del artículo 10, eso es lo que yo tendría que preguntarme, ¿cierto? Exactamente. Si el artículo 10 encajaría con el criterio personal. Al encajar con el criterio personal, allí ya hay un aval para que pague impuestos. Exactamente, sí. Ahora evalúo el territorio. Si esta persona cumple con la condición de que está residente aquí en Colombia más de 183 días, estaría obligado, o sea que ya evalúo los dos criterios y al evaluar con que me cumpla uno de los dos criterios, ya esa persona paga. Claro que sí. Ok, entendido, gracias. O sea, por eso digo que no son excluyentes. Vuelvo al tema, pero bueno, es que ese es el objetivo, ¿no? Gracias, Harold. No, o sea, estuvo buena el apunte de Harold porque muchos dicen, no, pues fue pucha, no estamos acostumbrados a escuchar los temas tributarios y yo lo tomo así y dice, no, pues me confundo. ¿Cómo es posible que se le aplique el aspecto territorial y personal al mismo tiempo? ¿Ya? Entonces, eso es importante, esa intervención. En el aspecto territorial, ¿qué es lo importante? Señor, ¿quién va a hablar? Harold Botero. Hola, Harold, ¿cómo vamos, doctor? Bien, bien. No, a ver, es que tengo una duda y quiero dejarla como clara. El mismo español viene a Colombia, no tiene propiedades, pero hace sus negocios. Realmente puede ser por un leasing o a una renta. Alquila un local, genera unos negocios, va y vuelve, se mantiene por fuera, por decir algo, hace una triangulación entre España, Colombia y las Bahamas, por decir algo, y no cumple ni en España ni en Colombia los 183 días, y acá no tiene propiedades, pero sí está generando riqueza porque está moviendo importaciones y exportaciones, pagará los impuestos de importaciones y exportaciones, pero la renta... Ahí tocaría ver, esa es muy buena pregunta también, ¿ya? ¿Qué pasa ahí entonces? Primero, ¿es residente fiscal, sí o no? Pues no, porque no cumple con el criterio. No cumple con el criterio, ¿ya? Y entonces, nos vamos al criterio territorial. ¿Tiene algún bien aquí en Colombia? No.
¿O porque tiene todo alguna lo tiene. propiedad industrial, alguna ganancia aquí en Colombia como tal, que diga, aquí tengo una sociedad colombiana, pero que fue fundada o fue abierta, emprendida por mí? No, ¿cierto? No. Si no tiene ninguna de esas, digamos, entonces no tributaría aquí en Colombia. Solamente tributaría sobre los negocios ocasionales o sobre la importación y exportaciones, entre comillas. Claro, o sea, el tema aduanero. ¿Cómo es que llaman? Las remesas, exactamente. Ajá. Entonces, ya listo. Eso es más o menos lo que quería, porque me parece que es algo como que funciona así los capitales golondrina, ¿no? Entiendo, algo así. Claro, claro, Doc, y eso era la crítica que hacíamos aquí de que los 183 días son demasiado tiempo para establecer una residencia fiscal de una persona para efectos tributarios. ¿Ya? Es demasiado tiempo y nosotros decimos no, o sea, debería ser menos porque precisamente hay muchos capitales valiosos y cuantiosos que se establecen por menos de 6 meses, ¿ya? Y entonces hay quien pierde. El gobierno, todos. Todos perdemos, ¿ya? Entonces, perdemos, esa es, digamos, la crítica. Y voy al tema del tiempo en que fue expedido el estatuto tributario originalmente, que no es un código, ¿no? Quiero que eso lo sepan y lo tengan en claro. El estatuto tributario no es un código, como el código civil, como el código laboral, etcétera. No, es una compilación de normas. ¿Qué es una compilación? Es una reunión de varias normas, de varias leyes, que tratan como de organizarlas, ¿ya? Pero no es un código sistemáticamente hablando. Cuando hablamos de un código es que hay una relación del capítulo primero con el capítulo cuarto, ¿ya? Hay una coherencia entre todo el ordenamiento, ¿ya? Pero el estatuto tributario no. Hizo un esfuerzo, pero no lo logró hacer, ¿ya? Y eso es lo que han tratado de hacer. Y cada reforma tributaria, pues se modifica el estatuto tributario, ¿ya? Por eso es que el estatuto tributario muchos le tienen tirria. ¿Listo? Pero no es tan tirrioso, la verdad. O sea, ustedes después de que van a ver todo esto, ustedes ya van a comprender un poco mejor el tema del estatuto tributario, de los impuestos y cómo se aplican, ¿ya? Entonces, vamos a la conclusión de que estábamos hablando ahorita con el compañero Harold. También debe advertirse que los anteriores criterios no son excluyentes. En algunas ocasiones se combinan criterios propios del principio personal, como el de residencia, con el de territorialidad, dando lugar a puntos de conexión de carácter mixto, ¿ya? Que se hacen más complejos en la medida que lo sean las operaciones que se pretenden someter a gravamen, ¿ya? Eso depende, vuelvo y digo, de cada caso en concreto y de cada persona, ¿ya? De cada fenómeno económico. Bajo este orden de ideas, el hecho de que se establezca el criterio de residencia en los impuestos personales no impide ya que adicionalmente estos acudan a datos que se consideran de menos importancia en esta clase de tributos, como el lugar donde se realiza la presunción de hecho, ¿ya? A efectos de temas territoriales, por ejemplo, que eso ya lo vimos. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a tratar de manera especial el tema de los CDIs, que hablaba aquí el compañero, ¿ya? A tratar el tema de la doble imposición, ¿ya? Y de la sobreimposición tributaria en materia internacional, ¿ya? Es más, este es un campo que si ustedes se animan, pueden trabajarlo también cuando se gradúen de Derecho Tributario Internacional. Y no hay mucho abogado que sepa de tributario internacional, porque para ustedes saber de tributario internacional, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que saber, más bien dicho? Tratados, convenios internacionales. Los CDIs, ¿no? Convenios que ha firmado Colombia, que hoy en día, como les decía, a mí me parece un buen negocio. Hay mucha gente que viaja al exterior constantemente, que vive en el exterior, ¿ya? Y cada año que pasa tienen que declarar renta aquí en Colombia, ¿ya? O tienen que hacer liquidaciones, ¿ya? De la declaración de renta o de otros impuestos también, ¿ya? O que hacen negocios, ¿ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Profe, Señor. ¿cuál es el porcentaje con el que se declara renta? El porcentaje, a ver, eso es un monto, ¿no? Que son 145 millones, ¿ya? Creo que de ganancias anuales. Ahorita, eso depende del monto. En 47, ¿cierto? ¿Y eso se le aplica un porcentaje a ese monto? 154, ajá. ¿Perdón? 33%. 33, vale. Sí. Ajá. Exactamente. Bueno, entonces seguimos.
La utilización de criterios especiales de la aplicación de las normas tributarias inevitablemente generan circunstancias en las que las potestades tributarias de los distintos estados se superponen, dando lugar al fenómeno de la sobreimposición internacional, ¿ya? Las posibilidades de colisión entre los dos criterios son varias, ¿ya? Pueden enfrentarse los criterios subjetivos de dos o más estados, por ejemplo, el criterio de nacionalidad con el de residencia, ¿ya? Lo que para nosotros es residente 183 días, para otros países no lo es, ¿ya? Eso es importante. Cuando la misma persona se ve sometida a tributación, su renta mundial en el país que es nacional y en el país del que es residente fiscal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de este tema, aquí es con el fin, pues, de captar más recursos, la administradora de impuestos que hace cada reforma tributaria. ¿Qué figura hace para que los que no han declarado, digamos, bienes o ingresos en el exterior, ya puedan, digamos, tributar de alguna manera al fisco colombiano? ¿Cómo se llama esa figura? Sí, pero tiene una figura legal. ¿Cómo? Eso se llama, eso en las reformas tributarias siempre lo meten. Es una política de gobierno. ¿Cómo se llama? Es una política de gobierno. A ver, una pista. Es semejante al indulto en el derecho penal. ¿Una exención? Una exención de impuestos. Casi, casi, están cerquita. Las amnistías, ¿ya? Entonces, cada reforma tributaria, la DIAN dice, vean, necesitamos colectar más impuestos para el fisco. Hay gente que vive en el exterior, tiene bienes en el exterior, pero no nos está tributando nada, ¿ya? Y nunca los ha declarado. ¿Qué hace el Estado entonces? Estipula unos beneficios en la reforma tributaria que se llaman, ¿qué? Amnistías, ¿ya? Entonces, no les van a cobrar la sanción ya tributaria, sino que les dan unos descuentos, ¿ya? Unas rebajas a los intereses, por ejemplo, ¿ya? Entonces le dice, si usted me declara esos bienes que nunca me los ha declarado y que los sea en el exterior, pues listo, decláremelos, pero pues no le voy a aplicar la sanción tributaria o tiene un descuento. Cualquiera de las dos, eso depende de la política del Ministerio de Hacienda. Eso es similar al papayazo que da el municipio de Santiago de Cali para el impuesto predial. Pues, a ver, digamos que guardando sus proporciones, y es un papayazo, ¿ya? Es un papayazo, lo que llamamos aquí en Colombia el papayazo. O aquí en Cali, pues, digamos. No sé si en otras partes del país también se les diga el papayazo. Una pregunta. Cuando habla de amnistía, ¿eso podría aplicar a los futbolistas que tienen unos ingresos altos en el exterior, pero ellos será que tributan aquí en Colombia sobre esos tributos? Claro que sí, si tienen bienes y propiedades aquí, sí. Pero suponiendo que no los tienen aquí, que aquí pues de pronto aquí tengan su casita que consiguieron cuando jugaban aquí, pero en el exterior ya tienen sus casas Pues si aquí no tienen inmensas. nada, a menos que tengan familia, ¿no? Esa es otra. Por eso digo que toca ver el aspecto personal, ¿no? Si no tienen nada, absolutamente nada, pues obviamente no van a tributar aquí, ¿ya? Por ejemplo, Lionel Messi, yo no creo que él tribute nada en Argentina porque pues él tiene la familia y él vive en España, ¿ya? A menos que tenga una fundación, digamos, podría decir uno, listo, tal vez de pronto por ahí, pero de resto no, ¿ya? Un ejemplo, supongamos que James Rodríguez, bueno, él tiene sus bienes allá, Sí, pero esa aquí es vive la buena. mamá, aquí en Colombia Ajá. vive la mamá, entonces le tocaría que tributar aquí, o así sea que él esté casado y que haga parte, pues, como dicen, harina de otro costal. ¿Qué dice el artículo 10 del estatuto? Lo acabamos de ver ahorita. Por eso, pero si él ya tiene su familia aparte, su núcleo familiar Por aparte, eso, pero aquí está la mamá, entonces le tocaría que tributar aquí. pero la mamá entra dentro del estatuto tributario de lo que dice el artículo 10º. Ajá, exactamente. O sea, si los tiene por fuera, pues si los tiene aquí, sí, pero si los tiene por fuera, pues nada que hacer, ¿ya? Ajá. Entonces, volviendo al tema de las amnistías, es por eso que cada reforma tributaria, la DIAN dice, no, démosle amnistía. Y siempre van a haber, por lo general, como los papayazos. Siempre van a haber papayazos. Entonces, cuando la mamá le pregunta a uno, le pregunta, vea, mijo, es que ya se va a vencer el plazo para pagar el predial, o se va a generar mora, ¿y qué hacemos? Entonces, ¿ustedes qué le responden?
No me preocupe que siempre va a haber papayazos, ¿ya? Siempre, ¿ya? Eso es algo, digamos, que no conozco todavía el año en que no haya descuentos, ¿ya? Por ese motivo. Porque ¿qué le interesa al fisco? Recaudar, ¿no? Sea mucho o sea poco, pero recaude, que se recaude algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué busca combatir el Estado? El déficit fiscal, por ejemplo, ¿ya? Que ahorita ya lo tenemos volado, pues, por obvias razones, ¿ya? Es más, ya no tenemos regla fiscal ahorita. El gobierno pidió de que no se tuviera en cuenta la regla fiscal para este año, ¿ya? Por motivos de la pandemia y que necesitan, pues, endeudarse, ¿ya? El Estado necesita gastar mucho más de lo normal, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a sufrir el Estado? El próximo año. ¿Por qué va a sufrir fiscalmente el Estado el próximo año? Muchísimo. Porque no va a recaudar lo suficiente. Tiene que recuperar lo que perdió. Ajá. ¿Y ustedes qué piensan que va a hacer con los nacionales del exterior? Los va a apretar, ¿no? Entonces, imagínense. Entonces, por eso es importante este tema internacional y el tema de las amnistías para el tema tributario. Y cuando hablamos de la sobreimposición internacional, ya, entonces ahí toca ver ya cada caso en concreto, si de verdaderamente entre los países ya hay convenios internacionales para evitar ¿qué? La doble tributación, ¿no? Entonces hay unos modelos ya de la OCDE y de la ONU, ya, que son, digamos, modelos de convenios, de la MOCDE, los MOCDE y los MOCNU, ¿ya? Colombia tiene un par de, y tiene, digamos, los más, digamos, significativos son con la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Con la CAN, ¿ya? Que eso pues está en el texto, pues están, digamos, las decisiones de la Comunidad Andina para que las investiguen y los modelos de la MOCDE y la MOCNU, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ya digamos que terminamos la primera parte, ya de modo general, sobre la eficacia de las normas tributarias en el tiempo y en el espacio, ¿ya? Entonces hablamos del criterio de territorialidad y el criterio de la persona, ¿ya? De la residencia fiscal. Entonces, ya un concepto que ustedes van a tener ya en cuenta hoy en día es el concepto de ¿qué? Residencia fiscal. Ustedes ya saben de qué se trata la residencia fiscal, ¿ya? Y cuáles son los efectos tributarios que tienen, ¿ya? De la renta global también, ¿ya? Listo, entonces, vamos a hablar ahora de la segunda parte, ¿ya? Que es la eficacia temporal de las normas tributarias. Cuando yo me refiero a lo temporal, ¿qué significa? La vigencia, ¿cierto? De la norma tributaria, que este es un tema súper apasionante y súper bueno también y que ha generado muchas controversias, ¿ya? En el tema tributario. Entonces aquí nos vamos a acordar de un principio que lo vimos hace 8 días, hay 15 días, que es el principio de ¿qué? De la seguridad jurídica y el de irretroactividad, ¿no? Entonces aquí tienen que acordarse de 2 artículos fundamentales de la Constitución Política, el 338 y el 363, ¿ya? ¿Qué estipulan esos artículos? No son retroactivas, ¿ya? A ver, si ustedes se leyeron muy bien el texto, el capítulo ya que dejamos, los autores le hacen una crítica muy buena a ese concepto que acogió la Constitución del 91 sobre la retroactividad de las normas tributarias. ¿A qué se refiere esa crítica? Una crítica muy buena. Allá en la distancia, a ver, los que están allá conectados. ¿Cuál es la crítica que le hacen los autores a la irretroactividad de la norma tributaria en Colombia? Lo vimos al principio, lo hablamos un poquito al principio, ¿ya? Sobre la característica de la norma tributaria y su diferencia con la norma penal, ¿ya? Que no se pueden equiparar los dos conceptos, ¿ya? ¿Qué dijeron los autores? A ver, hoy los veo muy callados allá en la distancia todos. Profe, yo pues entendiendo de que la norma tributaria se aplica para ese lapso de tiempo o ese periodo y por ende no debe ser retroactiva. Ajá. Entonces, a ver, cuando hablan de la irretroactividad en la Constitución Política, digamos que qué criterio se adoptó por el constituyente, ¿ya? Un criterio
muy drástico en cuanto a la norma tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma tributaria conceptualmente la toman ¿qué? Como una carga, ¿ya? Hacia la persona, ¿ya? Como un agravante hacia el patrimonio de esa persona. Pero la norma tributaria ¿tiene esa finalidad o no la tiene? De conformidad con lo que hemos hablado. ¿Cuál es el criterio entonces que nosotros hemos visto que tiene la norma? ¿Cuál es el fin, más bien dicho, de la norma tributaria? Ajá. Exactamente, ya. O sea, nosotros, acuérdense del principio de reserva legal, ¿ya? ¿Quién dicta las normas tributarias? ¿Quién las hace? El Congreso, ¿ya? ¿Y el Congreso a quién representa? Entre comillas, ¿no? A nosotros, ¿no? Entre comillas, al pueblo. Entonces, ¿cómo va a decir usted que eso es gravoso hacia las personas? O sea, si el pueblo se está atacando al mismo pueblo en teoría. No. O sea, ese no es el criterio, que fue el criterio que inicialmente se acogió en Alemania por allá a finales del siglo XIX, principios del XX ya, que era un poder del Estado y que los ciudadanos tenían que someterse a ese gravamen contra su voluntad. O sea, ese concepto gravoso, ya, que eso quedó atrás, ya, después de las posguerras, ya, y que la misma Alemania, mismo el texto lo dice, ya, allá reflexionaron y dijeron, no, es que usted no es, digamos, el criterio gravoso, sino un criterio solidario, ¿ya? Se tiene en cuenta no tanto al Estado, ya, como tal, sino a la sociedad, a la comunidad a la que le sirve ese Estado, ¿ya? Entonces, esa irretroactividad que dice la Constitución no puede ser tan estricta, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que puede haber retroactividad de la norma tributaria y es aceptable, ¿ya? Pero tiene unas condiciones, ¿ya? Tampoco es absoluto. Entonces, seguimos. ¿Cuándo inicia una norma tributaria? Principio general, hacia el futuro, ¿no? Hay algo que deben de tener muy en cuenta al momento de aplicar la norma tributaria, ¿ya? Y es que los impuestos son ¿qué? ¿Son de periodo o son temporales? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando hablan de un impuesto temporal, ¿qué significa? Transitorio. A ver, no, al contrario. Cuando habla de temporalidad, para el tributario, para el derecho tributario, es permanente, ¿ya? Es de carácter permanente. Si es de periodo, solamente se fija ¿qué? Al periodo fiscal, ¿ya? Periodo fiscal, ¿ya? ¿Cuál es el periodo fiscal de qué fecha a qué fecha va? Del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿ya? Entonces, siempre hablan del tema de la periodicidad en la norma tributaria, ¿ya? Entonces, cuando hablamos ya de que el inicio de la vigencia de las normas tributarias se tiene que tener en cuenta ¿qué aspecto? El periodo ya de esa norma tributaria, ¿ya? Por ejemplo, estamos en el periodo de vigencia 2020, ¿ya? Y resulta que ahorita entonces se le ocurrió hacer una reforma tributaria al presidente, ¿ya? Proyecto de reforma tributaria, listo, aprobada, empezó su vigencia ahorita el 25 de diciembre, o antes, ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el periodo, con la norma que venía atrás? ¿Se aplica o no se aplica? Ese es un conflicto que pasa en el caso de las normas tributarias en el tiempo. Por eso digo que se tiene que tener muy en cuenta el tema de la periodicidad de la norma tributaria. ¿Ya? Listo. Entonces, las normas tributarias rigen ¿qué? Si se expide, digamos, en este año, ¿cuál es la lógica? ¿Que empiece a regir cuándo? A partir de la próxima vigencia fiscal. Muy bien, a partir del 1 de enero del próximo año, ¿ya? Esa es la lógica, ¿ya? O sea, tiene efectos ex nunc y no ex tunc, ¿ya? Entonces, ustedes también como leían en el texto, hay dos conceptos, ¿ya? Que es el de propiedad y el de impropiedad en cuanto a la norma aplicable en el tiempo, ¿ya? La norma propia en cuanto a la retroactividad que es hacia adelante, ¿no? Y la norma impropia, ¿qué significa? Hacia atrás, ¿ya? O hacia el periodo, o hacia atrás, perdón, teniendo en cuenta el periodo, digamos, anterior, ¿ya?
que puede modificar, pero dependiendo de que haya una situación consolidada o no. Eso ya lo vamos a ver ahorita bien. ¿Ya? Señor. Ajá. Ese caso es interesante. Lo que pasa es que, a ver, ahí lo que pasa es que es un decreto, digamos, que lo que examinamos hace 15 días, cuando hablábamos de lo, o hace 20, cuando hablábamos de la naturaleza de las normas tributarias, en cuanto a quien lo emite, sea el Congreso, sea el presidente en los estados de excepción, ¿no? Pero esos decretos legislativos pues pasan por el control de la Corte Constitucional, ¿no? ¿Qué tiene que examinar la Corte? Eso lo vimos hace, pues en esa clase, de que los motivos ya que dieron, digamos, origen a esa norma, a ese decreto legislativo, quieren que ser coherentes con qué, con lo que se busca, digamos, remediar. Es un tema de política fiscal, ¿ya? Y que eso es temporal, digo, eso es de periodo, ¿ya? No es temporal, es de periodo porque pues es precisamente para el momento, ¿ya? Pero entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Por qué se cayó esa norma? Porque precisamente eso es una norma que va a tener efectos hacia el futuro, ¿ya? Y eso es algo que regula muchas más cosas más allá de los motivos que dieron origen a la pandemia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, digamos que ahí los efectos, ¿qué pasa? Se retrotraen, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Pues volver la plata, ¿ya? Eso fue creo que más o menos lo que le entendí de su pregunta. Ajá. Ok. O sea, ¿se pagaba el 3%? Y el tema de la seguridad jurídica, ¿ya? Y eso es precisamente el tema que tratan muy delicadamente los autores del libro, ¿ya? Y bueno, en general del derecho tributario es que, bueno, puede haber retroactividad, pero tiene que haber una justificación, ¿ya? Primero. Segundo, ¿ya? Tiene que haber dos conceptos, el de situación jurídica consolidada. Si hay una situación jurídica consolidada, ahí no puede haber retroactividad, ¿ya? O sea, si hubo ya una consecuencia jurídica, ¿ya? A ese hecho que se grabó, por ejemplo. Pero si ese hecho todavía está palpable, ¿ya? O sea, no se puede aplicar, digamos, una retroactividad, o sea, se puede, perdón, aplicar la retroactividad. Pero si ya hay una situación jurídica consolidada, no pasa nada, no puede haber una retroactividad. O sea, la irretroactividad de la norma tributaria es una excepción, literalmente, ¿ya? Eso es más o menos, pues, digamos, lo del tema, pero ya lo vamos a seguir viendo. Entonces, segundo, pérdida de la vigencia de las normas tributarias, el fenómeno de la derogación y los efectos de sentencias de inconstitucionalidad y de nulidad, ¿ya? Entonces, aquí cuando vimos el tema, lo estábamos viendo, digamos, de que las normas tributarias también pueden derogarse, ¿ya? Ya sea por qué, por sentencias de la Corte Constitucional, ¿ya? Cuando hay temas de inexequibilidad de la norma, o en materia contencioso administrativo. Ejemplo, ¿ya? Cuando se emiten sentencias de nulidad, hay acciones de nulidad en lo contencioso frente a acuerdos del Consejo o ordenanzas de la Asamblea Departamental que fijan impuestos, ¿ya? En el territorio, ¿ya? Entonces, cuando una de esas normas, ¿ya? No va conforme a la Constitución política, ¿ya? Y la demandan precisamente los ciudadanos, entonces, pues, ya sea por esa orden judicial, ya sea en sede constitucional o en sede de Consejo de Estado, pues esas normas, pues, digamos, se caen, ¿ya? Las normas tributarias, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasa? Pierden su vigencia, ¿ya? Pero entonces, ¿qué pasa con las que ya se consolidaron en las situaciones jurídicas, ¿ya? ¿Qué pasa con esos impuestos que se pagaron? ¿Tienen que devolver o no tienen que devolver? No, ¿por qué? Ajá, ya hay una situación jurídica consolidada, ¿no? O sea, eso es importante que tengan en cuenta ese término, situación jurídica consolidada para el tema del derecho tributario.
¿Qué quiere decir situación jurídica consolidada? Vuelvo y repito, que se cumplen los supuestos normativos, es decir, el hecho, ya, en el tema tributario, el hecho, la base, ya, la tarifa, y se pagó eso, hubo una consecuencia, ¿ya? Si usted ya pagó ese impuesto, el Estado le tiene que devolver entonces, en ese caso, digamos, de la inconstitucionalidad, pues no, ¿ya? A menos del caso que estábamos hablando ahorita, mi estimado, el tema de los decretos ley del presidente de la República, ¿ya? Que son inconstitucionales. Eso diría que es una excepción a esa regla, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una razón ya muy de fondo. ¿Qué es la razón de fondo? Pues que esa norma, ese decreto legislativo de carácter administrativo no tiene nada que ver con la pandemia, o los motivos van mucho más allá de la pandemia, ¿ya? Porque acuérdense que ese es un poder excepcional que tiene el presidente de la República, porque no es su función natural el de producir normas, el de hacer leyes. No es su función. Ajá. Exactamente, ajá. Ese es otro tema. Es más, ayer con los muchachos de Hacienda Pública vimos los anticipos. Es un tema buenísimo, interesante. Ajá. Fue buena, ¿no? La exposición de ustedes fue muy buena. Claro. El principio de reserva de ley. ¿Ya? Por eso es que cada rato, o sea, digamos que en el periódico ha salido muy, digamos, a menudo este año de que, bueno, pilas con los decretos que está sacando el presidente porque pueden ser reformas tributarias que nos están metiendo por debajo del piso, ¿ya? Y eso no es, digamos, que se tiene que hacer en sede, digamos, de un decreto legislativo, sino en una sede del Congreso de la República, que son los que tienen la cláusula de reserva legal, el poder tributario, ¿ya? Listo, seguimos. Entonces, el problema de la retroactividad de las normas tributarias, entonces es lo que veníamos hablando, ¿ya? Entonces, ¿cuándo una norma tributaria es retroactiva? Ya vimos que el principio general, ¿cuál es? Que es irretroactiva, ¿no? La norma, ese es el principio general constitucionalmente aceptado, que ya le hicimos la crítica, ¿no? ¿Cuál es la crítica de esa norma? Acabamos de hablarla ahorita. De que esa norma se fundamentó en qué? En el concepto de que el tributo es una carga ya para el ciudadano, ya, algo gravoso, pero no es algo beneficioso, o sea, no es un fin último a la sociedad. ¿Ya? Ese es digamos que el concepto que guía el tributo, ¿ya? Que es algo solidario para la persona. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo una norma puede ser retroactiva? ¿Qué dijeron en el libro los autores? ¿Cuándo puede ser retroactiva una norma? ¿Bajo qué criterios? A ver, allá en la distancia, están muy callados hoy. Cuando se trata de una exención. Sí, es una excepción, claro. ¿Cuándo una norma puede devolverse en el tiempo y producir efectos? ¿Cuándo qué? Cuando es más favorable, profe, ¿no? Ah, cuando hay beneficios, sí, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, cuando hablamos de retroactividad de las leyes ya tributarias, ya, entonces vemos que hay una excepción y es cuando trae un beneficio, como bien aquí lo decían mis estudiantes que hoy vinieron aquí a clase, aquí en la universidad.
sea, cuando hay un beneficio que lo establece ¿quién? El legislador, ¿ya? Que no es el beneficio de la norma penal. No me vayan a confundir eso, que ya hemos hablado de que una cosa es la norma penal y otra cosa es la norma tributaria y las dos tienen finalidades y bases totalmente diferentes. Ya que lo trataron de equiparar en un momento, sí, pero no, no digamos que hoy en día se acoge eso. ¿Ya? Entonces, cuando es beneficioso ya para una persona, ya se puede acoger a eso. Pero, ¿qué pasa? Siempre y cuando, ¿qué? A ver, quedamos en, ¿cómo es que dicen los beisbolistas? Catch down. Quedaron congelados en la base. ¿Qué pasó? Entonces, sí, hay un beneficio tributario, pero entonces, ¿cuándo se aplica ese beneficio? O sea, ¿bajo qué condición? Acuérdense del concepto de situación jurídica consolidada, ¿no? Entonces, cuando hay una situación jurídica consolidada, ¿se aplica la retroactividad o no se aplica? Así sea un beneficio. No se aplica. ¿Por qué? Porque ya hubo una situación jurídica consolidada. Pero si no se ha consolidado, ¿qué pasa? Se aplica la retroactividad si es beneficiosa, ¿ya? ¿Qué decían los autores de manera muy categórica? Para aplicarse la retroactividad, los sujetos pasivos, es decir, los contribuyentes, tienen que conocer muy bien, tienen un conocimiento de esa nueva normatividad. ¿Por qué? Porque usted no le pueden venir a cambiar las reglas en el periodo fiscal de un momento para otro, ¿ya? Eso atenta contra el principio de ¿qué? De seguridad, ¿ya? De confianza, ¿ya? Que lo vimos hace 15 días. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la retroactividad tributaria en el ordenamiento colombiano, pues es lo que veníamos hablando del artículo 338, ¿ya? Y el 363, ¿ya? Y de las excepciones, pues, que esto tiene, ¿ya? También estamos hablando de los métodos aplicativos a las normas tributarias en el derecho tributario, ¿ya? Entonces, hablan de calificar en los hechos del caso, ¿ya? Interpretar la norma que lo rige y subsumir a ella los hechos que se enjuician. Esto ya más hablando también ya del tema que vimos al principio de clase, la primera mitad, sobre los criterios de territorialidad y de la persona, ¿ya? Entonces, para saber qué impuesto se le aplica a una persona, ¿qué toca ver? Si realmente cumple un hecho, ¿ya? Si esos hechos, digamos que vienen aquí y un cliente me dice, vea, yo tengo un negocio, llevo 6 meses con el negocio, tengo que declarar renta y ya se me vence el tiempo, ¿sí o no? Entonces, ¿usted qué tiene que ver? Los hechos, y esos hechos que él le plantea son equiparables a lo que le exige la norma tributaria, ¿ya? Eso se llama la calificación de los hechos, ¿ya? Interpretar la norma que lo rige y subsumir en ella los hechos que se enjuician, ¿ya? Entonces, hablamos del tema de la calificación en el derecho tributario, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la interpretación de las normas tributarias, ¿qué pasa con la interpretación de las normas tributarias? ¿Qué pudieron leer de esa parte? Eso ya es la parte final del capítulo, mis estimados. Aquí hablamos de los métodos de interpretación de las normas jurídicas en general, ¿no? Que primero se atiende a ¿qué? A la literalidad de la norma, que si no se entiende la literalidad se aplica ¿qué? La analogía, si hay un vacío de la norma, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el criterio de interpretación que digamos que doctrinariamente se acepta para la interpretación de las normas tributarias? Entonces, el criterio ya de interpretación de una norma tributaria en cuanto al método de interpretación es el finalístico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? De que siempre una norma se la mira hacia el fin económico que tiene, ¿ya? No tanto a la literalidad, ¿ya? La literalidad pueda que sea clara, pero hay hechos a veces que llegan clientes y preguntan lo que se les digo el ejemplo ahorita, y que vean, yo llevo 6 meses con un negocio, ¿declaro o no declaro renta? ¿Ya? Y entonces usted ¿qué tiene que preguntarle? ¿Esa es su única fuente de ingreso? Entonces dicen, no tengo mi única fuente de ingreso, también tengo otras y ya llevo más de 5 o 10 años. Entonces, ¿qué? ¿Tiene que declarar renta o no tiene que declarar renta?
tiene que declarar renta, ¿ya? Si él nomás le hubiera dicho, no, es que solamente llevo 6 meses en una actividad económica y mis ingresos no son, digamos, los que estipula la norma tributaria, usted diría, no, no tiene que declarar renta, ¿ya? Pero si ya le echa el cuento completo, ¿qué pasa? Si tiene que declarar renta, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, claramente, o sea, en la interpretación de las normas tributarias se aplican todos los métodos de interpretación que están en el Código Civil, ¿ya? Al principio, la interpretación de la norma, ¿ya? El tema, tema de analogía también, ¿ya? Pero aquí digamos que lo que prima es el criterio teleológico de la norma, o sea, el fin económico, ¿ya? Y finalmente el tema de la integración analógica de las normas tributarias. La mayoría de doctrinantes en el derecho tributario es partidario de que no haya analogía en las normas tributarias porque cada norma por su impuesto es muy específico, ¿ya? Entonces, o sea, ¿cómo voy a aplicar una analogía de una declaración de renta o de un impuesto a la renta o con una norma que me fije sobre el impuesto a la retefuente, ¿ya? O del IVA. Claro, o sea, por eso digo que es muy difícil, la verdad, en el derecho tributario de que se hable de analogía, pero igual los autores ya en el texto y en el capítulo, digamos que dejan en claro de que no es excluyente, o sea, en ningún momento el derecho tributario expresamente prohíbe que se haga una analogía, como en otras regulaciones como en España, y ponen el ejemplo del Estatuto General de Tributación en España, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que más bien, ¿qué horas son? No, vea, ya van a ser las 8:30. Como pues aquí esto es muy solo, ¿ya? Yo quiero que ustedes se vayan, pues también aquí quiero considerarlos a ustedes. Por ejemplo, ayer con los de Hacienda Pública caí casi a las 9 de la noche. Ayer el tema con los muchachos de Hacienda Pública fue sobre el tema de la clasificación de los impuestos. Hablamos ya de la declaración de renta, hablamos del IVA, ¿ya? Cómo se calcula una declaración de renta, ¿ya? Los impuestos al patrimonio, los anticipos, las amnistías, ¿ya? Todos esos temas. Nos llevamos casi hasta las 9 de la noche. Entonces, bueno, vamos dejando hasta ahí por hoy, ¿ya? Profe, no se olvide, porfa, de compartir las diapositivas. Sí, claro, o sea, no, claro, o sea, si ustedes pueden y no tienen, si no, Dios quiera no les dé nada raro, bienvenidos. Y qué rico tenerlo aquí. A los que están en la distancia, monitoran, Michelle se encuentra. Sí, profe, por aquí estoy. ¿Me escucha? Querida Michelle, ¿tomaste apunte de los que no les ha llegado los correos? Sí, señor. De hecho, de inmediato les envié el correo. Igual, a quien no le llega, me escribe por favor por el WhatsApp, que se me hace un poquito más fácil, ¿vale? Listo, y listo. Por aquí, profe, tienes la lista de los estudiantes que no alcanzaron a responder el llamado. No se escucha, compañera. Hola, ¿me escuchan? Se escucha muy lejos. Ay, no, es que tengo problemas con el audio. ¿Ahí me escuchan bien? Un poco mejor. Ahí ya la escuchamos mejor, Profe, sí, señora. que recuerde que allí en el chat tiene los estudiantes que no pudieron responder al llamado. Listo, y perfecto. Que por favor, quien no le llegó el correo, yo lo envié ahora, o quien le escribí por privado que no tenía su correo, me lo hacen llegar porfa al WhatsApp si son tan amables. Muchísimas gracias. Qué pena, yo entré tardecito a clase, ¿te lo dejo por WhatsApp o por el chat de Zoom? Charo, tú dices la asistencia. ¿Es la asistencia, sí. En el chat, escribe tu nombre en el chat. Ah, perfecto. Bueno, estimados, venga, volviendo al tema del inicio, les acabé de enviar al WhatsApp, ya, el Instagram y el Facebook del tema de la firma que estoy emprendiendo. Es una firma súper chévere. Los viernes vamos a tener learning, ¿ya? Profe, voy a hacer hasta comentario para el 05, pues. No, bueno, listo, hágale pues, listo. No, pero es en serio, no estoy jugando, es en serio lo que estoy diciendo, porque hay unos que de verdad necesitan subir la nota. Eso es algo un gangazo que se me ocurrió. Pero entonces, Profe, síganlas, denle follow. Las notas? ¿Ah? ¿Cuándo tenemos las notas? Yo creería que mañana. ¿Sí?
Que hay Pues unos esto en mi casa atrasaditos, lo van a seguir, usted no se preocupe. pero no se preocupen por eso. Vea, de todas maneras, Profe, pero entonces. este bonus suma para la primera, ¿no? Claro, pero le estoy diciendo, o sea, los que me den seguir al Instagram como al Facebook tienen un 0.3 de más en el primer parcial. Yo creí que era que lo dejabas para el final, conmutarlo No, al final. pues usted lo quiere dar para el No, final. no, de una vez mejor. Ah, bueno. Profe, ¿tenemos que mandar screenshots de que lo seguimos o ya? Porque pues hay gente que no tiene su nombre completo como el user de Instagram. O como así. Claro, aparece con otro nombre. Ahí dice Benavides Merino, asesores jurídicos. Vea, es una firma súper chévere, es una firma muy juvenil. Listo, ya. A mí, yo Ya. siempre me Nosotros gusta le mandamos a explicar, usted el screenshot. muchachos, la forma, me gusta explicar el derecho de manera lo más rasa posible, o sea, no sin tanto tecnicismo jurídico, porque a veces, ¿cuál es el problema desde los abogados? O de nosotros los abogados, que nos llenamos de muchos conceptos jurídicos que al momento de explicar el conocimiento, pues los estudiantes no lo entienden, ¿ya? Pero la idea es que ustedes lo entiendan. Entonces, los viernes, desde la otra semana, voy a empezar a hacer learning, así le llaman los publicistas, un learning, ¿ya? Va a estar muy chévere, va a estar muy bueno. Igual yo atiendo temas tributarios, aduaneros, de familia, civil, sociedades, empresarial, comercial, laboral también, ¿ya? Entonces, ahí cuando Chévere, necesiten, también para algunos puede ser una oportunidad de trabajo a un mediano plazo, ya, o un poquito plazo, así que también mírenlo por ese lado. ¿Ya? Ahorita Listo, tenemos profe. que generar empleo, hay mucha gente que está muy mal, ¿ya? Ese es uno de los objetos por los que yo estoy emprendiendo también, ¿ya? Que hay mucha gente que de verdad va a necesitar cualquier peso, pero eso es ganancia hoy en día, ¿ya? Listo, entonces espero que me sigan, porfa. Ahí No, los profe, tengo en gracias. cuenta para el parcial. ¿Ya? Profe, los que aparecen Pues con mande el otro link nombre. por el grupo. Ya lo mandé, ahí está en el WhatsApp. Ahí está en el No, WhatsApp. las personas que tienen el Instagram con otro nombre. Vea, Le toma entonces, pantallazo, vea, compañero. no, entonces, vea, simplemente me escriben al final sus nombres. Hagan un Escríbanme sus comentario. nombres. Un comentario con el Eso, nombre. un comentario. Listo, muchachos. Entonces, una feliz noche para Profe, una pregunta. Señor. Los talleres, es que no me ha quedado muy claro eso. Si los talleres van a sumar. Sí, vuelvo y Pero- digo, eso lo dije al principio del semestre, ¿no? O sea, todos los talleres que cada 8 días ustedes resuelven es el 50% del parcial final, ¿ya? Es una sumatoria, ¿ya? Por ejemplo, si hicimos 8 talleres a lo largo del semestre, pues la sumatoria de esos 8 talleres al final arroja una calificación, ¿ya? Y esa calificación es la mitad del parcial final. ¿Sí me hago entender? Listo, profe. Listo, de todas maneras a las monitoras yo les voy a pedir de que por favor me ayuden publicando las notas de los talleres de cómo vamos, ¿listo? Para que ellos lo sepan, tengan Vale, conocimiento de profe. cómo vamos Profe, y hasta el otra momento. preguntita, ¿será que usted podría enviar las diapositivas de hoy? Claro, claro que sí, cuentan con eso. Mañana junto con el taller de la clase de hoy se los envío. Bueno, señor, gracias. Bueno, entonces los espero en el Instagram y en el Facebook, ¿ya? Los espero por ahí. Bueno, una feliz noche para... Ay, vengan, antes de que se vayan. Para la próxima clase, página 271 a la página 310, ¿ya? Del libro guía. Vamos a ver el concepto de tributo. Vamos a empezar ya a ver la norma tributaria en sí. No se olviden de si se pueden adquirir el estatuto tributario, ya váyanlo mirando, ya, para que se vayan familiarizando con él. Yo le llamo el coco, que eso es una cosa a veces gigante y todo eso, pero no es de asustarse, la verdad. Pero para que se vayan familiarizando, cómprense el estatuto tributario. ¿Listo? Vuelvo y repito, páginas 271 a la 310. 271 a la 310. Tema de tributo, ¿ya? Entonces vamos a hablar sobre la clasificación de los tributos, figuras asimiladas, ¿ya? Bueno, es una clase más bien chévere la que va a haber dentro de 8 días, ¿ya? Ya vamos a meternos ya a ver la estructura del tributo, ¿ya? Todo eso es importante. ¿Listo? Profe, hola. ¿Qué hubo, Dianita?
Hoy la conexión estuvo terrible, estoy conectada con los datos desde el celular, entonces Bueno, prácticamente que ahí te hablas fue con imposible. Michelle, porfa, ella te pone al tanto. Bueno, profe. No, Sí. igual yo estuve como desde las 7 conectada. Listo. Bueno, descansen entonces todos, ¿vale? Bueno, feliz noche. Chao, chao.